ya en esta noche. Gracias a los hermanos que nos están acompañando presencialmente en esta noche y orando por los que nos siguen desde las redes. Dios les bendiga. Hacemos una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, Padre Santo, poder estar aquí en tu casa, junto a la amada iglesia, tu pueblo, junto a los hermanos que nos siguen desde las redes. Bendiga sus vidas, Padre. Pedimos que tú nos guíes, nos acompañes para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga a los hermanos que nos están acompañando. Bienvenido, hermano Gonzalo, que se añade con nosotros hoy. Pueda sentir cómodo también en medio nuestro. Nosotros estamos viendo en teología orientación ministerial. Ya saben los hermanos, los ministros. Dentro de eso vamos a ver el carácter santificado. El pastor hablaba clase pasada que no hay que tenerle miedo a la palabra santificado, ¿no? ¿Qué significa santo? Apartado para Dios, ¿eh? Así que no le tenga miedo a la palabra, pero tenemos que tener un carácter santificado para el Señor. Vamos a ver, según la Biblia, según el apóstol Pablo, los requisitos que él da del carácter de un ministerio. Y después de acá vamos a ver el carácter según el Nuevo Testamento. Pero estos son unos puntos principales que da el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Para eso vamos a ver Primera de Timoteo. Vamos a compartir en esta noche Primera de Timoteo 3, del 1 al 3. Igual después, si no, van a tener que mirar el video los hermanos, porque vamos a tener que ir medio rápido. Hoy la hermana va a entregar material, ¿no? Hoy la hermana va a entregar material. No se vayan todos los que son alumnos o los que quieran tener el material, y le va a entregar el cuestionario, el primer cuestionario de orientación ministerial. Así que yo tengo que terminar de dar esta página para que usted pueda hacer el cuestionario. Así que téngame un poquito de paciencia. Según el apóstol Pablo, irreprensible, sobriedad, prudente, autenticidad, madurez. Hermana, encontró Primera de Timoteo 3, del 1 al 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Según el apóstol Pablo, el carácter de un cristiano tiene que ser de esta manera. Irreprensible, anotó. Irreprensible, 2 puntos. Igual, estas partes principales lo va a tener en el material. Pero bueno, a algunos les gusta anotar y tener sus propios apuntes, sus propias palabras. Irreprensible, es decir, estar cubierto de todo reproche, es decir, estar cubierto de todo reproche, de todo lo que pide justicia y es reprobado por la sociedad. ¿Así entendieron? ¿Notaron? Es decir, debe estar cubierto de todo reproche, de todo lo que realmente pide justicia y reprobado por la sociedad. Se lo voy a decir en otras palabras. Por ahí yo lo traspasé en algunas palabras más simples para que usted entienda. Irreprensible. En el griego, irreprensible. Si quiere anotar acá, se lo anoto como dato. Edmentos. ¿Qué significa en el griego? Edmentos. Irreprensible. Sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente, irreprochable. Que no puede ser detenido en un sentido judicial, como por ejemplo un delincuente. ¿Sí? Ese tiene que ser el ministro irreprensible, tiene que ser de esa manera. ¿Cómo vive un ministro irreprensible? Primera de Tesalonicense,
capítulo 2. Irreprensible tiene que ser el ministro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Nuestra exhortación, nuestras palabras, nuestra enseñanza, no fue por error, ni por impureza, ni fue por engaño. Si vive un siervo de Dios, así vive un ministro de Dios, así predica un ministro de Dios, que él decía que vean en sus vidas cómo ellos se manejaban, ¿sí? sin error, sin impureza y no por engaño. Primera Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Debemos ser irreprensibles, procurar alcanzar, ¿sí? Sin falta. Mucho menos que sean acusados, ¿no? Hoy vemos pastores siendo acusados, como decía el hermano Sergio, de abuso, de tener 2 o 3 mujeres, van en contra, ¿sí? Y usted hoy está aprendiendo, para que abra sus ojos, de que un ministro tiene que ser sin tacha, un ministro de Dios, un obrero, un diácono, para todo era el requisito. Si usted va a ver, los versículos no están, anótelo, ya se lo aclaro, no están en la página, así que los versículos vayan anotándolo o van a tener que ver el video después. Eso no está en el estudio, si quiere anotarlos. Tiene que ser irreprensible, sin tacha, sin mancha, decía el apóstol, aquel que predica. Y usted, como el pastor decía recién, tiene que mirar, juzgar, conocer los siervos de Dios y ver cómo es su vida también. El ministro debe vivir, y resumiendo, irreprensible, vivir honestamente, transparente en la iglesia y en el mundo. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia tiene que ser irreprensible, porque vio que acá venimos todos linditos y hablamos bien y le saluda con la paz del Señor y qué amoroso que son los hermanos, ¿no? Pero el tema es afuera, el tema es conocernos afuera, que sea irreprensible delante no solo de los hermanos, sino en el mundo. Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensible y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Vio? No solo dentro de la iglesia, sino afuera. ¿Dónde estamos? En una generación maligna, en el mundo. Tenemos que mostrarle que nosotros somos diferentes, somos esa luz. Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, debemos mostrar eso. Y más, obviamente, los siervos de Dios, ¿no? Porque a veces acá se predica grande, lindo, y como decía el pastor, después allá nos enteramos de su vida, un desastre, ¿no? Porque su mente se cauterizó, porque no tienen más temor de Dios, pero sabemos que su final es pronto, ¿no? Y de una manera, como el pastor contaba de este hermano, triste. Bien, irreprensible, sobriedad. Anote si quiere, sobriedad. Y anote la palabra, se la voy a anotar acá, nefaleón. Nefaleón. Que también proviene del griego y se aplica a las personas que se abstenían del vino. Sin vino, quiere decir exactamente nefaleón. Sin vino. O de toda bebida alcohólica. Así se usa aquí en donde vamos
donde estamos leyendo, el apóstol Pablo lo usa en un sentido metafórico para comunicar que debemos estar alerta, vigilante, cuidadoso, con la mente despejada, para pensar con claridad, tomar decisiones correctas. Aquel que tiene su carácter templado es sobrio. Esta definición, un poquito más cortita, la va a tener ahí en la página, hoy se le va a entregar a la hermana. Aquí, como ya sabemos y muchas veces hemos hablado, nos abstenemos de bebida alcohólica. ¿Por qué? Lo hemos visto allá en el libro de Isaías, que el Señor dice que el sacerdote y el profeta se entontecieron con el vino, con la sidra, con la bebida alcohólica, y perdieron el juicio, perdieron la razón. Y un siervo de Dios tiene que estar sobrio, tiene que estar despierto, tiene que tener su mente sana para poder aconsejar, poder tomar decisiones correctas. Por eso la Biblia, lo hemos visto clase pasada, que para una doctrina tiene que tomar toda la Biblia. Y sabemos que el alcohol hace daño, que el alcohol perturba la mente, que el alcohol nos quita reflejos. Entonces el siervo de Dios tiene que estar alerta, vigilante, cuidadoso, con la mente despejada para pensar con claridad y tomar decisiones correctas. Segunda de Timoteo 4:5, segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo. Tiene que estar sobrio en todo para, ¿qué dice el apóstol? Soportar las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú sé sobrio. Porque sabemos que en el camino del Señor, en muchas predicaciones hemos escuchado, es como una rosa, ¿no? Para la flor tan linda, pero antes tenemos espinas, tenemos dificultades que tenemos que enfrentar. Y los ministros, más que nada, deben saber esto, que en el camino del Señor nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con tribulaciones, nos vamos a encontrar con muchas trabas, y sabemos que nosotros tenemos que estar sobrios, aguantar, soportar. Eso decía el apóstol a Timoteo, soporta las aflicciones. Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. Estar despiertos, nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Debemos estar despiertos, atentos, todos los días. Eso es sobriedad, ¿sí? Más allá de que nos abstenemos de bebida alcohólica, es porque tenemos que estar despiertos, tenemos que estar en un sentido de alerta, tenemos que estar con el corazón allí en la obra de Dios. Entonces necesitamos nuestros reflejos, necesitamos nuestro razonamiento, y no como allá el pueblo, como pasaba en el pueblo de Israel, que Dios se enojó con el sacerdote, el profeta, porque juzgaban. Y allá decía también en Jeremías, ellos dicen paz, paz, y no hay paz. Juzgan livianamente, porque se entontecieron, porque se tiraron allá al vino, al alcohol, a todo lo que hoy hay, ¿no? Porque por allá algunos decían, no, pero la Biblia dice vino, dice nombra la sidra, no dice nada de la cerveza, no dice nada de whisky, no dice nada. No, de toda bebida alcohólica nos abstenemos. Sobriedad también significa estar desintoxicado, así que tenemos que estar limpios, eso quería decir el apóstol. Y usted sabe, uno que anda ebrio, ¿qué anda haciendo? Lío, desastre, no anda así nomás. Entonces el siervo de Dios tiene que estar limpio. Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué tenemos que estar sobrios? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. Como león anda. Él no es el león. El verdadero león, ¿quién es? El león de la tribu de Judá. Pero él anda, él es imitador de las cosas de Dios. Y él dice, anda como león. Por eso nosotros tenemos que estar sobrio. Nosotros tenemos que estar con una mente despierta, atento, alerta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Seguimos? ¿Me sigue? Prudente. Le voy a poner una palabra en griego también. Prudente. Esto no está, así que si lo quiere anotar, no está ahí en la copia. Prudente. No sé cómo se pronunciará en griego esto, ¿no? Pero para que usted sepa de dónde vienen los originales, ¿no? Pronimos, supongo yo, o algo así. Significa racional, prudente, sagaz. Eso se lo anoto como dato, no es necesario, pero que usted sepa de dónde proviene la palabra y lo tenga como dato. Eso significa racional, prudente, sagaz. Y ahora la definición. La espiritualidad y prudencia a nivel humano no se excluyen, sino se complementan. Él mira hacia adelante. Es disciplinado, respetuoso, ordena sus prioridades. Se lo repito, a aquellos que son lerdos en anotar. La espiritualidad y prudencia a nivel humano no se excluye, sino se complementan. Él mira hacia adelante, es disciplinado, y ordena sus prioridades. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Le falta anotar alguno? ¿Todavía le falta? Bueno, miren el video después. Él es prudente, vela por su vida espiritual. ¿Por qué decía acá, dice al final, él es prudente? ¿Sí? Y en la vida espiritual, ¿cómo somos prudentes? ¿Cómo tenemos que ser para ser prudentes? ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué hace? ¿No hace nada? ¿Ora? Es prudente. ¿Ora? Amén. ¿Congrega? ¿Ayuna? Amén. ¿Lee la Biblia? Es prudente. ¿Sí? En lo espiritual. Porque si usted quiere fortaleza para vencer el mundo, las tentaciones del mundo, debe buscar fortaleza en lo espiritual. Esa es la vida espiritual. Ahora decía la definición, se complementan en lo humano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para ser prudentes, ¿sí? Más allá de que oramos, más allá de que leemos la Biblia, que congregamos, escuchamos la palabra, las enseñanzas que vienen, ahora tenemos que poner nosotros de nuestra parte. ¿Qué es ser prudente? El hombre que es casado, tiene un vehículo, no va a subir una hermana sola en el vehículo. ¿Por qué? Porque es prudente. Está mirando hacia adelante, por respeto a su esposa, por el que dirán, es una hermana de la iglesia. ¿Quién me van a decir? Tu vecino no sabe que es una hermana de la iglesia. El que te está mirando allá afuera dice, mira el pastor allá cómo subió la hermanita. Y no sabe. Si usted está en la casa sola y nosotros enseñamos a los obreros, llama al obrero que ir a orar, el obrero, el siervo de Dios, es prudente, no va solo. Y si va solo, usted que es mujer, ¿qué tiene que decir? Disculpe, hermano, pastor, evangelista, diácono, quien sea que vaya a orar, disculpe, mi marido no está, mis hijos no están, estoy sola ahora, no le puedo atender. ¿Sí? Eso tiene que ser, es una mujer prudente también, está pensando en el mañana, está pensando en sus vecinos, está pensando en lo que están mirando. Mira la hermanita cómo recibe al pastor. Mira la hermanita cómo deja entrar a... O quizá ni saben que es el pastor, no saben que es el evangelista, no saben que es el obrero. Quizá una buena intención fue a orar, nada más, no tiene mala intención, pero el mundo, el que está alrededor, ¿qué está mirando? ¿Qué está pensando? ¿Cómo? Entonces nosotros somos prudentes. Estamos mirando
hacia adelante. O sea, tenemos que poner de nuestra parte. El Señor Jesús mismo mandó a sus discípulos ¿de cuánto? 2 en 2. No los mandó solo. Los mandó de 2 en 2. Entonces nosotros somos prudentes, estamos pensando en el mañana, estamos pensando en el futuro. El siervo de Dios siempre es prudente, está mirando hacia adelante, velando por su matrimonio, velando por su familia, para no ser acusado. ¿Para qué? Para que podamos ser hallados irreprensibles, sin acusación. ¿Sí? Eso es ser prudente. Nosotros en nuestra vida tenemos que poner de nosotros. Hoy con el celular. Hoy con el celular, el numerito de la hermana, del hermano. ¿Y cómo está? ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? ¿Qué le interesa a la hermana en el trabajo? ¿No? Y usted tiene que ser prudente. Por ahí le manda un emoji y un besito. Usted tiene que ser prudente. Yo no mando emoji de besito a las hermanas ni nada. Tengo muy pocos números de algunas hermanas que mandan a pedir oración, pero si no, el canal de llegar a mí es a través de mi esposa. Hermana, le llaman por teléfono a ella me pasa el teléfono, le manda un mensaje. Ese es el camino del siervo de Dios. Algunas hermanas me piden oración, tengo el número, y las hermanas, y yo enseño esto a la iglesia, y las hermanas deben ser prudentes. Y si el pastor le manda un besito, hermano, no debe contestar, algo le está pasando al pastor. Algo le debe estar pasando al ministro. Por eso nosotros acá, no todas las iglesias, pero acá nosotros practicamos las hermanas. ¿Cómo saludamos a las hermanas? Con la paz del Señor, le damos la mano. No estamos a los besitos limpios. Yo le digo a los hermanos, yo beso a mi esposa, usted bese la suya y todos felices, ¿no? Porque en la iglesia alguno aprovecha y dice, vamos a dar besito a la hermana, paz del Señor, con el ósculo santo. Y le da besito. Y va contento y se para allá en la puerta. Escuchaba el testimonio de un pastor que se paraba en la puerta. Vio que algunos tienen esa costumbre, se paran a la puerta, espera, termina la predicación, espera que el pastor vaya allá a la puerta y todo el que va saliendo le saluda a todos. Y escuchaba el testimonio de una mujer, de una esposa del pastor, entre comillas. Él se paraba a saludar a todas las hermanitas, los hermanitos, con besito, con ósculo santo, porque le toman la Biblia para todo, con ósculo santo, y después resulta que el pastor también le engañó no sé con cuántas hermanas de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no somos prudentes, y el siervo de Dios es prudente. Vela, mira hacia adelante. Ese es el siervo de Dios. Aún nosotros entre los hermanos. Hermanos nos dan un beso, nosotros entre hermanos nos damos un beso, y las hermanas entre las hermanas se saludan con un beso. Yo siempre le digo el beso falso, porque dicen, pero no se dan un beso, ¿no? Un cachete. Un cachete y un cachete. No es. Ahora cuando viene algún hermano que me quiere dar un beso, veo que le da un beso medio, ya le empiezo a mirar medio raro, porque... Pero un cachete con cachete. Y el ruidito. Pero porque hay que cuidarse, el apóstol Pablo decía que hay que cuidarse de los afeminados, no de rey, decía él, los afeminados que ya existían en aquel tiempo, no de rey, porque los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Pero que hay gente que le gusta, y ya había en aquel tiempo, imagínese, en este tiempo usted sabe cómo está todo liberado, más acá en este país, así que, bueno, nosotros somos en confianza, en una amistad, le damos un beso a los hermanos, y a las hermanas también, porque hoy mujer con mujer, hombre con hombre, está todo. Si es muy cariñoso, muy cariñosa, mírele con otro ojo ahí. El prudente, ¿qué hace? Edifica su casa sobre la roca, ¿no? ¿Leyó esa palabra? Edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? El prudente está pensando y está en el mañana. ¿Qué hace el prudente? Como las vírgenes, reservan para mañana. Por eso congregamos, por eso nos alimentamos. Por eso cada vez que venimos al culto recargamos aceite y estamos preparados, como estaban las vírgenes, las prudentes. ¿Sí? Eso hace el prudente, piensa y está ya preparado. Tito, vamos a leer algunos versículos. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor, en la paciencia. Amén. ¿Sigo? No, amén. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, porque vio que alguno dice, pobre viejito, y le quiere dar un beso allá a la hermanita, pobre viejito. Y el pastor siempre nos enseña, el hombre no pierde la naturaleza, no importa la edad muchas veces que tenga. Nosotros teníamos allá un viejito apenas, venía con bastón como 90 años, pero allá a él le gustaba estar con las hermanitas. Y yo le digo a mi esposa, hay alguno que va, que le gusta estar entre las dorcas, le gusta ir a saludar a las dorcas, vos sacale corriendo, en el horario de dorcas están solo las hermanas. No le prohíba entrar. Y si yo le veo entrar, digo, ahí en las dorcas están las hermanas nada más. Dorcos no hay todavía, hay dorcas. Pero hay algunos así, ¿no? Entonces, el anciano debe ser prudente, debe ser sano en la fe. No solo los ancianos, las mujeres. ¿Qué dice en el mismo versículo, el mismo capítulo, Tito 2:5? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, no, estoy diciendo un chiste, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo tiene que ser la mujer? No, prudente primero, estamos viendo prudente. Prudentes, ¿sí? Vela, respeta a su esposo. Respeta a su marido. Veo que hoy con el celular, suena el celular y un audio y en silencio. ¿Por qué en silencio? ¿Qué tiene que esconder? O tiene el celular allá una cantidad de claves que no lo puede descifrar ni el mejor hacker del mundo, ¿no? Allá está ahí el número. Y en un hogar cristiano, si la esposa cristiana, el esposo es cristiano, el celular, mi celular está arriba de la mesa y suena y atiende, no me avisan, está sonando, te llama tal, te llama cual, te tiene un mensaje de fulano. No tenemos nada que esconder porque andamos a la luz. Ahora, ¿puede descifrar allá el código para destrabar el teléfono? Sí. Ore y ayune unos cuantos meses y va. No toque eso, mi privacidad. No le vaya a tocar. Los jóvenes también, ahí en el mismo versículo. Los jóvenes también deben ser prudentes. Tito, capítulo 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Los jóvenes también deben ser prudentes. Deben velar, porque el diablo no duerme. Allá tenemos algunos vivarachos. Le gustaba venir a la iglesia a saludar, aunque le saludaban con la paz del Señor, es distinto. Yo estaba de portero alguna vez y venía alguno y decía, paz hermanita, y le sostenía ahí con la mano y no le soltaba. ¿Y cómo está hoy? Y más un dulce de leche. Un obrero encima. Gracias a Dios ya no está más con nosotros. Y justo llego yo y la hermana me miraba así como, paz hermano, le decía yo, ¿no? Para que le suelte. Y después se fue, gracias hermano que vino, no me quería soltar. Y después descubrimos que tenía esas mañas, ¿no? Venía ya. Por ahí venían los dos juntos con el lectivo, con la esposa, pero la esposa venía ya 2 cuadras atrás de él venía siempre adelante, la esposa ya. ¿No? Pero llegaba a la iglesia y era un dulce de leche allá, las hermanitas, ¿cómo está hermanita? Y qué linda que estás hoy. Y las jóvenes deben ser prudentes. Paz, hermano, Dios le bendiga. Ahí había alguno que dice, le citó en un bar para entregarle un mensaje que Dios le dio. De verdad, de verdad. Entonces, gracias a Dios que la jovencita fue prudente. Después pregunté al pastor Sergio. Vino y le dijo, hermano, usted no vayas, ni se te ocurra. Y después lo agarró al obrero y como él decía, se terminó yendo, porque cuando le empezamos a ajustar, ahí se terminó, mejor me voy, porque acá parece que no aceptan. Entonces los jóvenes también deben ser prudentes en esta área, ¿sí? Toda la iglesia debe ser prudente. ¿Se entendió qué es ser prudente? Sí, según el carácter que debemos tener los obreros. Seguimos. No sé qué vamos a hacer hoy, tengo que dar todo. Autenticidad, perdón. Esta característica se halla implícita en la recomendación del que el siervo de Dios sea hospedador
y gobierne bien su casa. Ahí está ser auténtico, autenticidad. No me sale la palabra, autenticidad, perdón. Esta característica se halla implícita en la recomendación de que el siervo sea hospedador y gobierne bien su casa. ¿Por qué? Cuando nosotros abrimos puertas de nuestra casa, vienen los hermanos, nos conocen cómo somos. Conocen cómo trato a mi esposa, cómo es el trato con mis hijos, cómo nos manejamos en nuestra casa. Entonces el obrero debe aprender a ser hospedador. Pero acá hay que tener un cuidado también. No es a cualquiera. Porque vio que leemos esta palabra y ahora vamos a ver, tenemos que ser hospedador, amar a los hermanos. Pero hay alguno que tiene la facilidad, viene cualquiera a la casa, cualquiera. Ahí quédate a dormir, y quédate a cenar, y quédate. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia, nosotros también, mi casa siempre está abierta para los hermanos. Había un joven, habíamos ganado, vino, se bautizó, y también le abrí las puertas de mi casa, tomábamos mate, conversábamos, cenábamos. Y una vez estábamos juntando dinero para, algún día vaya a conocer el anexo de Soliverde, si quiere, un salón que tenemos al lado con toda la iglesia. Este joven se había medio que apartado, porque después no solo el Espíritu Santo nos reveló, sino que él me confesó. Estando acá en la iglesia, un gran culto, un maravilloso culto, un sábado a la noche, llego a casa, me habían barreteado la reja, sacado la ventana, y yo tenía todo el dinero que estábamos juntando para hacer un salón al lado de Soliverde. Revolvió toda mi casa, encontraron el dinero. Y ese era uno que solamente conocía mi casa, sabía cómo entrar, por dónde entrar, y sabía lo que los perritos, nuestros perritos son así, de esos que, como todo chiquito, barulleros nomás, ¿no? De esos barulleros, pero él sabía que teníamos eso y que no había nada que le pudiera hacer daño, y trabajaron tranquilos, por atrás llevaron, ¿no? A nosotros casi nos destruyó, casi fue un golpe muy terrible, porque yo, imagínense, tenía todo el dinero de la recaudación, los hermanos trabajaban haciendo choripán, vendiendo pollo, fue algo muy doloroso para nosotros en ese tiempo. Gracias a Dios después vino Dios, el Espíritu Santo habló que Él era Dios y Él iba a hacer como quería. En menos de 3 años hicimos un salón inmenso. El Señor nos mandaba de la empresa, la hormigonera, nos mandaban los camiones gratis para llenar. Eso fue solo de Dios. Pero bueno, un testimonio, ¿no? A veces dejamos entrar a cualquiera porque decimos son cristianos, se bautizaron. Y a veces no estamos velando por nuestros hijos, no estamos velando por nuestras casas, no estamos velando por nuestros intereses. Tenemos que ser hospedador. Nuestra casa está siempre abierta para los hermanos, pero tenemos que orar a Dios y ver que nuestro hermano esté convertido. Ya tengo otra hermana que dice, ahora hermano, vino uno allá, un pariente cercano, y le prometió ir a la iglesia a cambiar, parece que medio mano larga. Y ella creyó que iba a ir a la iglesia, que se iba a convertir. Y ahora dice, no lo puedo sacar de mi casa. No puedo ir a la iglesia tranquilo porque tiene que guardar todo lo de valor en su cuarto, cerrarse con llave, y no lo puede sacar de su casa. Ore, pastor. Y a veces no nos damos cuenta y metemos a algunos, y familia, pariente, y nosotros tenemos que ser de aquellos que velen. Entonces tenemos que ser hospedadores. Vamos a ver la Biblia cómo nos enseña ahora a ser hospedadores, pero prudente, velando, estando alerta, estando atento, ¿sí? Así debemos tratar, nuestra casa se ve reflejada, es transparente nuestra casa. Hemos ido a casa donde hemos visto a alguno donde se sienta y él es jefe de la casa. Y la mujer pobre la sirvienta, y a veces los hijos. Yo he ido a casa donde se sentaba él, servime, pásame el pan. Me pasaba el vaso, servime el jugo. Yo lo miraba y decía, ¿qué manco que no se podrá servir solo? ¿No? Dame esto, alcanzame aquello. ¿No? Y se sentó ahí. Y bueno, uno ve, es transparente, la casa ve. Por eso tenemos que ser hospedadores. Y más la casa de los siervos de Dios, somos hospedadores. Y nos conocen como somos gente sencilla, común. Dios nos llamó a un trabajo, pero somos humanos como cualquiera.
No tenemos nada especial, pero nuestra casa tiene que estar abierta por eso, porque somos transparentes. No es jefe, no es un coronel, no es un dictador, no da órdenes. Vamos a ver Romanos 12:13. Romanos, con la prudencia. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad, ser hospedador. Hebreos 13:2. Practicando la hospitalidad. Esos son los obreros, los siervos de Dios. A veces vienen hermanos de la provincia, nuestros obreros, y mi casa siempre está abierta. Aunque no tenga lugar para hacerle dormir, para hacerle pasar la noche, usted puede ser un buen hospedador. Le invita a cenar, le invita a almorzar, después le trae a la iglesia o donde él pueda pasar la noche en otra casa. Eso es ser hospedador. Algunos dicen, mi casa no tengo comodidad, no hace falta. Yo, gracias a Dios, tengo comodidad, los hermanos quedan en casa, no hay ningún problema. Pero a veces eso no debe ser excusa, sino que podemos ser grandes hospedadores, invitándole a tomar un mate a casa, a almorzar, a cenar. Eso es ser hospitalario, ser hospedador. Hebreos 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Quizás sin saberlo habrás hospedado un ángel, un siervo de Dios. Bendice tu casa, bendice tu hogar, cuando uno le abre las puertas a los siervos de Dios. Primera de Pedro 4:9. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No, a ese no le invito porque come mucho. Ese me dejó todo sucio. Ese, ¿no? Sin murmuración, hospede. Si usted es hospedador, abra la puerta de su casa, sin murmuración. No, ¿a qué no le vamos a invitar? Porque come demasiado, no trae nada, no trae una gaseosa, no trae un postre. No. Si uno es ordenado y si me invitan, nosotros vamos siempre con algo, con una gaseosa, con un postre. Siempre llevamos algo, somos ordenados, ¿no? ¿Para qué? Para que nos vuelvan a invitar. Y si voy a invitarle vuelta porque va a traer un postre igual, ¿no? Pero si hospeda igual, no esperamos nada de nadie, pero si hospeda, usted lo hace de corazón, sin murmuración. Hospedados los unos a los, traiga, no importa, vamos a comer lo que hay, tomamos lo que hay y hasta donde lleguemos. ¿Sí? Dios le bendiga. De ahí es la autenticidad de los siervos de Dios. La madurez. ¿Y cómo vamos a hacer hoy? La madurez. Decía el apóstol Pablo, ahí en Primera de Timoteo que leímos, la madurez es de no ser un neófito. ¿Qué significa un neófito? ¿Cómo? Sí, puede ser, pero la palabra en sí, que significa todo eso, es recién plantado. Neófito es un recién plantado. Aquel que recién comienza los caminos del Señor. Recién plantado es la definición correcta de neófito, ¿sí? Que entra en la madurez que debemos tener los siervos de Dios. Cualquier planta que abunde en follaje necesita crecer y robustecerse. El apóstol Pablo, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21, él tenía muy presente esto cuando iba a llamar a los ancianos. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hasta el 23, hermanos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén.
Sí, confirmaron allá los ánimos y cómo era, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y si le dice eso a un nuevito, nosotros qué le decimos a los nuevitos, Dios está con nosotros, Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, lo animamos, lo alentamos, no le decimos, mira que es difícil el camino acá, mira que te va a doler, Y que el nuevito que dice, ¿qué dónde vine? ¿No? Nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Por eso él decía, mire que el reino de los cielos es necesario que lo alcance a través de las muchas tribulaciones. Escuchen los siervos de Dios, o los que quieren ser ministros, a través de las muchas tribulaciones, ¿sí? Que los siervos de Dios enfrentaban en aquella época. Si vámonos a la historia de lo que ellos pasaron y lo que nosotros vamos y seguimos pasando acá. Porque el diablo no quiere que se predique la palabra, no quiere que se predique la verdad, no quiere que sean obreros de verdad. Hoy está el show, hoy está más lindo hacer un teatro, ensayar alguna comedia, alguna historia triste con una musiquita de fondo y allá la iglesia llora y se conmueve. Y no hay nada de Dios, no hay palabra de Dios. Entonces el diablo no quiere eso, ¿sí? Entonces allá se pone tribulación, pone dificultad, una tras otra. Pero nosotros, ¿en quién confiamos? El que nos libra de esas tribulaciones, el que nos sostiene. Es necesario a través de las muchas tribulaciones alcanzar el reino de los cielos. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, 20. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que tener madurez. Tenemos que ser allá aquellos hermanos que conocimos, dejamos de ser niños y ahora somos maduros en el Señor. Los maduros iban a conocer sabiduría, los maduros iban a comprender sabiduría. Mire lo que él decía, primera también de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, ¿entre qué? Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos de la sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué sabiduría hablaban? No la de la tierra, no la de acá, la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. Y para comprender sabiduría necesitas ser maduro. Necesitas estar maduro. Esa es la madurez en los hijos de Dios. El ministro tiene que ser maduro en la forma de pensar, comprender sabiduría. El ministro tiene que ser maduro para comprender que el camino del Señor se va a encontrar dificultades, pero él mira hacia adelante al que lo llamó. Por eso él decía en Lucas que aquel que pone la mano en el arado, ¿qué tiene que hacer? No mirar hacia atrás. ¿Por qué? No es digno, sino aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Lucas 9:62. Después usted puede buscarlo y leer. Según el apóstol Pedro, vamos rapidito en estos. ¿Cuánto me queda? Ya estoy pasado, ¿no? Ya estamos. Uno más. Según el apóstol Pedro. Si no, el pastor después me reta y dice, tu video 40 minutos, pero él no se da cuenta que él toma. Según el apóstol Pedro, voluntariedad. Uno más, vamos a ver. Según el apóstol Pedro. Unos cuantos más, ¿no? Según el apóstol Pedro. Voluntariedad. La presión de personas o circunstancias no debe ser el medio que lleva a un cristiano, a un siervo, a seguir a Dios voluntariamente.
No debe ser por presión, no debe ser porque ahora tenés un cargo, no debe ser porque el pastor te llamó. Yo decía los otros días y hablaba del Salmo de David, servid a Dios con alegría, con regocijo. Y cuando entendemos esto, que el cargo no nos hace grande, cuando entendemos esto, que el ministerio y que no es por obligación, vamos a ver que va a salir un peso de nuestra vida. Porque algunos, tengo que ir porque soy el portero. Tengo que ir porque soy el diácono. Y viene arrastrando los pies sin ganas, sin voluntad. Y viene allá, viene quejándose y viene, no, de esa manera, no. Sino que tiene que ser voluntariamente, voluntariamente de uno, salir del corazón, hermano. Dios le bendiga, me quedo por acá porque hay hermanos que viajan y tengo que ver los textos y no vamos a ir mucho más largo. La hermana va a entregar un cuestionario, vamos a ver la clase que viene y bueno, ahí usted va a tener, según el apóstol Pedro, estos requisitos de cómo debe ser nuestro carácter, de un siervo de Dios, de un ministro. La hermana va a entregar un cuestionario. Yo decía clases pasadas que mejor es cuando usted escribe con sus palabras. Por ahí hay preguntas que no están en el material. Cuando vimos de los ministerios, cuando vimos, por ejemplo, de la mujer, ¿por qué no puede ser pastora? O los requisitos de algunos ministerios, eso no están en el material que la hermana le va a dar. Va a tener que mirar el video o alguno si tomó apunte, va a tener que sacarlo, ¿no? Pero con sus palabras. ¿Por qué las hermanas no pueden ser pastoras? Porque el apóstol Pablo lo prohíbe. Y dice por allá que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, ¿sí? Eso queremos, no queremos que vaya a Google allá y ponga allá definición y datos y la ciudad y qué sé yo. No, con sus palabras. No puede ser porque el apóstol y la Biblia en todo el Nuevo Testamento prohíbe a la mujer tener autoridad sobre el hombre. ¿Dónde está el texto? Timoteo, de tal y tal. Con sus palabras, de su corazón. Eso es lo más lindo. Yo digo que el año pasado no le puse 10 excelente a alguno, porque tenía datos y tenía información y tenía ya, así un cuestionario. Era más grande que la cantidad de material. ¿No? No queremos eso, queremos saber que usted entendió. Eso es lo que queremos saber, que ha entendido y eso es lo mejor para nosotros. Dios le bendiga, no se vaya, la hermana Nancy le va a entregar el material y el cuestionario que estamos de orientación ministerial. Oramos, damos gracias a Dios y aquí nos volvemos a reencontrar el próximo lunes si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar junto a la iglesia, tu pueblo, mis hermanos, Señor, estar aprendiendo de tu palabra. Señor, pidiéndote ahora que tú nos sigas dando luz, nos sigas dando conocimiento. Padre, pidiéndote, Señor amado, que sigamos, Señor, tú nos des esa luz, ese conocimiento cada día más de tu palabra. Bendiga el esfuerzo de mis hermanos. Guarda, libra, Señor, mis hermanos, aquellos que viajan. Señor amado, libra de todo peligro, de todo mal. Y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es acá en la tierra, sea allí en el cielo contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.